era un salmo, es un salmo, ¿cierto? El Salmo 19, nosotros lo conocemos como un salmo que habla acerca de la revelación, tanto la revelación natural como la revelación especial. Pero como es un salmo, es una canción o un poema, es una expresión literaria. ¿Es así? ¿Están de acuerdo? Dicho de manera sencilla, los salmos entonces son expresiones literarias propias del pueblo de Israel. Los salmos son como el himnario. ¿Se acuerdan de los himnarios? Ya no se ven tanto los himnarios en los días de hoy. Pero yo alcancé a conocer himnarios, así que no soy tan joven, tampoco tan viejo estoy ahí. Estos salmos fueron escritos por varios autores. Entre ellos tenemos a David, tenemos a Asaf, tenemos a los hijos de Coré, por ejemplo, Salomón y hasta el mismo Moisés. Y también existen varios tipos de salmos. ¿Se acuerda que cuando tuvimos la tarde de alabanza acá, el pastor Marcelo nos habló acerca de los salmos y nos presentó algunos salmos también? Como por ejemplo, habían salmos de confesión, ¿se acuerdan? Habían salmos de alabanza, habían salmos también de acción de gracias, de confianza, como por ejemplo el Salmo 23, un salmo de confianza, ¿cierto? Cuando nosotros decimos, Jehová es mi pastor, nada me falta, o nada me faltará, dependiendo de la traducción, nosotros decimos, wow, eso sí que nos inspira confianza. O cuando, por ejemplo, queremos aprender algo y recurrimos al Salmo 1, por ejemplo, ¿cierto? Bienaventurado el varón, y así. Y por supuesto la dama habla de la creación de Dios como seres humanos. Entonces, ¿estoy hablando muy rápido? Creo que sí. Ya. Entonces, el contexto de cada salmo varía. No es un contexto rígido, considerando que los salmos fueron escritos en un espacio aproximado entre 600 a 800 años aproximadamente entre ellos, siendo el más antiguo el Salmo de Moisés. El contexto entonces histórico de cada salmo nos permite también entender lo que está ocurriendo con el escritor. Recordemos, por ejemplo, el Salmo 51, cuando David, que es el mayor escritor de salmos, había pecado contra Jehová, ¿se acuerdan? Había mandado a asesinar prácticamente a Urías y se había quedado con su mujer. Ese hombre, conforme al corazón de Dios, el cual nosotros conocemos a David, había incurrido en todo eso. Pero ¿cuál fue su reacción? Señor, yo te he fallado. Señor, examíname. Sálvame. Restáurame. Él conocía a su creador, él conocía a su Señor, y vamos a seguir ahondando un poco más a través del Salmo 19, cómo el ser humano debe recurrir a su Señor. El Salmo 19 fue escrito por entonces David. Ustedes lo pueden revisar en su Biblia, dice ahí Salmo de David, ¿cierto? Y este David, este compositor musical, fue el personaje o la persona de la Biblia que más salmos escribió. Cerca de 73 salmos son atribuibles a él. Entonces, vamos con el preludio. El Salmo 19 es un salmo de adoración y de confesión, y también un salmo de búsqueda de perdón. Y es la base para hablar acerca de la revelación, tanto natural como la revelación especial. También, este es un himno que se ocupa del conocimiento. ¿Por qué? Porque nos revela la instrucción de Dios y del temor del Señor. Hace notar la sabiduría también de Dios como creador, y que eso nosotros podemos experimentarlo de forma visible a través de su creación. La revelación, entonces, es un acto unilateral por el cual Dios se da a conocer al hombre. No es algo que nosotros podamos obtener por nuestra propia intuición. Si Dios no se revelaba, si Dios no tomaba la iniciativa para mostrarse al ser humano, el ser humano no podía hacer absolutamente nada. Estamos a la deriva. ¿Están de acuerdo con esta afirmación? Si Dios no se atraviesa en nuestro camino, nosotros seguiríamos a la deriva, inclusive a día de hoy, aún teniendo la Biblia, aún teniendo una cantidad de traducciones y versiones bíblicas que han sido de gran bendición para todo el mundo. Si no tuviéramos a este Dios que se manifiesta y que se revela a nuestras vidas, no serviría de nada, absolutamente de nada. Me acuerdo del Salmo 8, venía conversando con mi esposa, el Salmo 8.
capítulo 4. Lo voy a leer ya que está cerquita. Y si ustedes tienen Biblias también pueden acompañarme. Salmo 8:3 dice: Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú creaste, que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Si Dios no toma la iniciativa, francamente estamos completamente perdidos. Esa es la realidad. Sin embargo, empezamos con las estrofas. Este salmo tiene 3 estrofas, como es una canción, y vamos a estudiar este recurso literario como poema, como canción, lo vamos a identificar a través de 3 estrofas. En algunas versiones de la Biblia aparecen separadas las estrofas, en otras aparecen las estrofas todas juntas como una sola composición. En mi Biblia aparecen 4 estrofas, bien marcadas. Pero empieza con el título, las obras y la palabra de Dios, en mi versión, al músico principal, que se utiliza para indicar que el Salmo es una canción o un poema que se cantaba habitualmente o se recitaba en el templo, bajo la dirección del músico principal. Otra interpretación posible a esta frase, el músico principal, es que el Salmo fue escrito simplemente por una persona que era en ese momento el músico principal de la asamblea. Como en la poesía hebrea, y esto es importante que nosotros lo asimilemos, como en la poesía hebrea, una de los recursos literarios que más se repite es la metáfora, es la figura, es el símbolo. Y nosotros vemos, por ejemplo, en los escritos de Levítico, en los escritos de Deuteronomio, como por ejemplo habla acerca de atar las palabras de Dios a nuestra mano y ponerlas en nuestra frente. ¿Cierto que eso es simbólico? Sin embargo, en muchas culturas, especialmente en la cultura judía, eso lo hacen de forma literal también. Y eso también les sirve, por supuesto, para recordar las palabras del Señor. Normalmente tienen un escrito que se llama la Shema, que es, oye tú Israel, oye tú, tu Dios, uno es. Y ellos lo tienen constantemente de forma visible también para recurrir a esa palabra de forma constante. La primera estrofa entonces nos habla acerca de la creación. ¿Cierto? ¿Están viendo? Los cielos cuentan la gloria de Dios entonces, y el universo afirma la obra de sus manos. Ahora yo quiero leerles un poema, a ver si ustedes me dicen si conocen al autor. Porque la pregunta clave que tenemos que hacernos aquí cuando nos acercamos a la creación o cuando nos acercamos a esta parte de la revelación natural que se refiere a la creación misma y al universo, nosotros recurrimos a esta contemplación, por ejemplo, para saber quién está detrás de esta creación. Por ejemplo, si yo les leo este poema, déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. ¿Me pueden decir algo del autor con esos 4 versos? ¿Cierto que no? ¿No nos suena para nada? Pero si seguimos con el 5.º verso, o sea, con la siguiente estrofa de este poema, si yo sigo leyendo y digo, me gustas cuando callas, porque estás como ausente, ¿cierto? Es el poema 15 de Pablo Neruda. Normalmente nos acordamos de, me gusta cuando callas, porque me gusta que estés callada, por decirlo de alguna manera. Entonces, la trampa está en la pregunta, por ejemplo, la pregunta fue, ¿se puede conocer a un autor a través de su obra? Ustedes no lo reconocieron. Yo tampoco lo reconocí. Yo ya había visto el poema y aunque me gusta la poesía, no, Pablo Neruda no es de mis poetas favoritos. Sin embargo, no podemos conocer necesariamente al autor a través de su obra. La trampa está en la pregunta porque conocer implica más que simplemente identificar. ¿Cierto? Nosotros podemos identificar, por ejemplo, que
hay una noche estrellada, como en la pintura de Van Gogh, por ejemplo, de Vincent Van Gogh, y que es maravilloso, y que sus trazos son fuertes, y que son firmes y ondulados, y nosotros podemos identificar eso, y podemos también identificar el estilo característico de Van Gogh en esa pintura. Nosotros vemos la pintura, como es famosa también, y decimos, ah, esa es la pintura de, no sé, de Van Gogh, se llama La Noche Estrellada. ¿Cierto? ¿La conocen ustedes? ¿No? Ya. La voy a postear más tarde en el grupo de la iglesia para que la vean. Iba a estar ahí, pero no se pudo. Entonces, a manera de ejemplo, pudimos ver dos noches estrelladas, la de Pablo Neruda, ¿cierto? Porque no podemos ver noches estrelladas. Yo quería salir al patio de mi casa, mirar para arriba, y es imposible que podamos ver una noche estrellada. Al menos en esta época del año, al menos en este clima tan difícil, ¿cierto? Es difícil. Pero sí se ha visto, y yo he presenciado noches maravillosas, llenas de estrellas, la Vía Láctea completa rajando el cielo, y realmente es maravilloso contemplar eso. Estas dos situaciones son reconocibles. ¿Cuántos de ustedes han contemplado un cielo estrellado, por ejemplo? Todos, ¿cierto? Todos de una u otra manera hemos visto el cielo estrellado. Nos resulta familiar entonces cuando nos hablan de cielo estrellado, porque nosotros conocemos esa figura. Nosotros conocemos esa idea. Pero para conocer entonces a un autor, por ejemplo, de estas dos obras anteriores, tenemos que haber estado familiarizados con dicho autor. Cuando nosotros, por ejemplo, miramos el cielo estrellado no sé, en un verano caluroso y que se puede ver, nosotros nos maravillamos. Nosotros decimos, wow, ¿cómo puede algo tan perfecto existir? Uno puede identificar una canción, un libro, un poema o cualquier obra creativa, ¿cierto? Una canción, por ejemplo, no sé, Tito Fernández, por dar un ejemplo ya que estamos en fiestas patrias. No sé, algo más cristiano. Canción, pues, algo que sea artístico, no yo. Pues. No sé, Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, por ejemplo. Uno puede reconocer, tiene oreja como para eso. O bien algo más común, como, no sé, algo de Danilo Montero, algo de Jesús Adrián Romero, Marco Vidal, una cueca chilena, ¿cierto? Podemos reconocer ciertas cosas. Pero el pastor Loyola, dicen por allá. El pastor Loyola, ya, perdón. Uno puede reconocer, ¿cierto?, esas cosas, pero no necesariamente va a reconocer al autor. ¿Alguien sabe quién escribió el Guatón Loyola, por ejemplo? Ni idea, ¿cierto? Ni mucho menos vamos a saber a qué edad se casó y ese tipo de cosas. Esto lo sabe muy bien el escritor, en este caso David, y nos presenta de forma poética la manera en la que nosotros podemos alcanzar profunda admiración. Los cielos cuentan la gloria de Dios, entonces, una vez más, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día imite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Se fijan? En los salmos normalmente un verso es seguido por otro que habla de lo mismo, pero de una manera un poco distinta. Sirve para complementar esta idea. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras, etc. Hasta el versículo 6. Seguramente lo van a estar viendo acá. Cuando leemos estas palabras es natural que recordemos Romanos 1:18, ¿cierto? Que dice, porque las cosas, específicamente el versículo 20, que dice, porque las cosas invisibles de Él, su gran poder, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Para nosotros parece un comentario de Salmo 19, ¿cierto? Suena parecido, es muy interesante, por supuesto. Cuando señala que los sabios se hizo necios, por ejemplo, en el versículo 22, llama la atención profundamente. Pues al ver una creación, inmediatamente se hace evidente la necesidad entre comillas, por supuesto, de un creador. ¿Qué es lo que significa esto?
que si hay un código, tiene que haber un codificador. ¿Se entiende? Que si hay una obra de arte, hay un artista. Si hay un poema, hay un poeta, etc. Para nosotros, este creador es Dios. Para los antiguos filósofos griegos, en este caso, era la primera causa, el motor inmóvil, por ejemplo, de Platón. Ya en algún momento he hablado acerca de esto en cuanto a filosofía. Para nosotros, por supuesto, es Dios mismo. Hablar de la creación, entonces, es remontarnos al principio mismo, al origen de todas las cosas. Nosotros podemos percibir, y en este lenguaje tan poético, tan llamativo, la máxima expresión de grandeza y gloria de Dios se refleja también en una palabra particular: firmamento. Si nosotros ponemos atención a esa palabra, firmamento, podemos saber entonces que tiene dos connotaciones muy interesantes. Por una parte, es la bóveda en la que aparentemente se despliegan, es el lienzo donde se despliegan todos los astros, el sol, la luna y las estrellas que tú formaste, ¿recuerdan en Salmo 8? Y otra es un apoyo, un cimiento. Es una definición que no es tan común, pero sí está reconocida, que el firmamento también es un apoyo, es un cimiento. Recordemos las palabras de Job, de Dios en el libro de Job, cuando dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Por ejemplo, bajándole los humitos a este Job que se creía íntegro, ¿cierto? Entonces Dios desde el torbellino le responde a él. Entonces, nosotros sabemos que este cosmos, que esta creación de Dios, tiene un orden perfecto. Los cielos proclaman entonces el tiempo. Un día le entrega el testimonio al otro día. Se pasan el testimonio como en las carreras olímpicas. Los cielos comienzan con la revelación, el tiempo va pasando ese testimonio de día en día, estableciendo un patrón de repetición. Así como la repetición que era fundamental para la educación judía de esos tiempos, o más bien hebrea, de los principios de la nación de Israel, cuando ellos fueron mandados por Dios a que le repitan a sus hijos constantemente la enseñanza que Dios le había dado. ¿Se acuerdan de eso? ¿Están aburridos? Dios entonces, en su plan perfecto, también determinó una manera de enseñanza que básicamente se cimentaba, se fundamentaba en la repetición. Por eso nosotros a veces repetimos tanto algunos versículos, algunos pasajes, algunas enseñanzas, porque es importante estar repitiendo constantemente, porque la mente es frágil, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros nos acordamos de teléfonos de 5 de nuestros familiares, por ejemplo? ¿Cierto? Los teléfonos celulares han sido una bendición para muchas cosas, pero también un retroceso en cuanto a nuestras capacidades de memorización, básicamente. Y nosotros podemos ver, entonces, de forma práctica, que hemos perdido memoria. El sol, la luna y las estrellas nos recuerdan constantemente que hay una creación de Dios. En el versículo, por ejemplo, que estamos viendo acá, en el versículo 4, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. El sol, entonces, no es una divinidad. No es el que gobierna sobre los demás. El sol simplemente es un servidor que está ahí indicado. Recordemos cuando Dios hizo los cielos y la tierra y puso el sol y puso las estrellas y puso los planetas y dijo que esto iban a servir para medir los días, para medir los años y las estaciones. Dios es el que está por sobre toda la creación, separado de su creación. Dios no está en todo ni en todos, como podríamos interpretar del panteísmo, por ejemplo, o como las religiones orientales, que hablan de que todo es Dios, una piedra es Dios, yo soy Dios, por ejemplo. No es así. Dios está separado de su creación.
que lo trasciende todo. Pero Dios está separado de su creación. Vuelvo a insistir, Él no comparte su esencia con nadie. Ya vamos a seguir elaborando esta idea. Tranquilos, porque ya me miraron feo algunos. Aunque para algunos esta revelación, esta creación tan maravillosa, estos ecosistemas tan bien elaborados, donde por ejemplo basta con que suban 2 grados de temperatura el agua, por ejemplo, y se genere una catástrofe a nivel acuático, por dar un ejemplo, y mueran especies y se genere marea roja y otras sinfín de cosas, por dar un ejemplo, donde se trastocan también diferentes equilibrios. Dios hizo todo perfecto. Recordemos también en Eclesiastés que dijo el predicador básicamente esto: ciertamente Dios hizo todo perfecto. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo? ¿Han escuchado eso? Nosotros sabemos. Vio Dios que todo era bueno. Y bueno en gran manera. Todo era perfecto. Y aunque para algunos entonces esta revelación tan perfecta podría acercarnos a la idea de un ser increíblemente inteligente, un diseñador extremadamente maravilloso, intencional e interesado en su creación, no nos puede revelar mucho más. Por eso era necesaria una revelación tácita, una revelación escrita. ¿Por qué una revelación escrita es tan importante? Porque nosotros podemos admirar el sol, podemos decir, por ejemplo, oye, que hace calor hoy día. Yo tengo calor ahora, pero es porque estoy a 1000 acá adelante. Y yo tengo calor. Y ustedes quizás no tienen calor, quizás ustedes tienen frío. Es subjetivo. La observación normalmente es subjetiva porque depende del observador. ¿Se entiende? En cambio, cuando nosotros tenemos una base sólida para estimar un fenómeno, por decirlo de una manera, por ejemplo, vamos a estimar que hoy día hay 12 grados. Ya no está sujeto a nuestras percepciones, sino que hay un valor que es objetivo, que se puede medir, que se puede reconocer también. Hay 12 grados. Algunos tendrán frío, algunos tendrán calor, algunos tendrán el termostato malo. Depende de la edad. Yo ya lo tengo malo. Entonces, el mismo dador, el mismo creador de este cielo perfecto, de este equilibrio en los ecosistemas, de lo maravilloso del cuerpo humano, no mi cuerpo, pues, vuelvo a insistir, sino de cómo, por ejemplo, podemos hacer esto, podemos sacarnos una basurita del ojo sin lastimarnos. Eso yo encuentro que es maravilloso, la motricidad tan fina que tiene un niño como por ejemplo Benja que estamos viendo ahora, es maravilloso, no muy fina parece, pero es maravilloso comprender y conocer cuán grande es nuestro Dios. Cantábamos al principio del culto la alabanza Señor mi Dios, que tanto le gusta a mi hermano Pato. Cuán grande es él, dice, pues siempre tenemos la misma discusión chistosa, lo molestamos. Pero si nosotros vemos cuán grande es nuestro Dios, naturalmente este Dios también quiere que los conozcamos de mejor manera. Y una de las formas de conocerlos de mejor manera es a través de su palabra. Y creo, sin miedo a equivocarme, que es la forma más objetiva de poder conocer a Dios. Porque podemos tener experiencias y las experiencias van a variar de una u otra persona. Hay personas que lo han pasado bien en la vida, hay personas que no lo han pasado bien en la vida. Y todas esas experiencias nos van construyendo y van formando nuestro carácter, por supuesto. Pero Dios se revela de una forma objetiva, ¿en qué? En su palabra, en la ley de Jehová. Y empezamos en la segunda estrofa ya, en el versículo 7, que dice, la ley de Jehová es perfecta. La cantamos, de hecho, y la cantamos tal cual, ¿cierto? Así que ya la sabemos prácticamente de memoria.
En el pueblo de Israel ellos tenían el Pentateuco. Cuando David estaba escribiendo este salmo, probablemente estaba pensando en los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cierto? Es razonable pensar de esta manera. La Torá. Torá significa instrucción. Esta instrucción de parte de Dios regía cada aspecto de la vida del pueblo. Por ejemplo, había leyes morales, ¿cierto? Como los 10 mandamientos. Había leyes ceremoniales de cómo hacer sacrificio, cómo preparar a los animales para el holocausto, por ejemplo. Y también había leyes civiles de cómo conducirse, qué es lo que pasaba, cuáles eran las penas si una persona era sorprendida en adulterio, por ejemplo. Estos son ejemplos de leyes civiles. Cada una de estas leyes, cada una de estas reglas formaban un completo compendio de información de lo que Dios esperaba de su pueblo escogido, del pueblo de Israel. Si nosotros miramos Deuteronomio 4 y vamos a ver un versículo nomás para no alargarme tanto, porque siento que ya me estoy alargando mucho, muchos dicen que sí, así que lo vamos a hacer más corto. Vamos a leer solamente Deuteronomio capítulo 10, o sea, capítulo 4, versículo 10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y les enseñarán a sus hijos, y os acercasteis y pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego en medio de los cielos, con tinieblas, nubes y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, y oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, no vieron a nadie, ninguna figura visteis. Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que lo pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ellas. ¿Entienden lo maravilloso, lo impresionante de ese cuadro? Normalmente nosotros pensamos a Moisés bajando del monte con las tablas de piedra en sus brazos, ¿cierto? Pero en una revelación de tú a tú, donde no había más testigos en el pueblo. ¿Y qué es lo que acabamos de ver? Que todo el pueblo escuchó los 10 mandamientos. Después de eso, claro, les dio terror y no querían seguir escuchando la voz de Dios. Porque a mí de verdad que también me daría terror presenciar un cuadro de esa magnitud. Una columna de fuego que va desde el monte hasta el cielo y que de esa columna salieran las voces y que cada voz le vaya diciendo, yo Jehová, yo tu Dios. Y que le vaya diciendo uno a uno los mandamientos y lo que esperaba de este pueblo. No sé, da miedo. Si lo pensamos así, da miedo. Pero gracias a Dios ya no tenemos que vivir con ese temor. Dios se ha revelado, ya no de una forma tan brutal ni espectacular, se ha revelado en las páginas de nuestras Biblias y nosotros tenemos acceso a ellas. Ahora, quiero que miremos, por ejemplo, el pasaje del Salmo 19, donde estábamos, y miremos un detalle que funcionaba muy bien en la pantalla, en lo que había hecho, pero que después si visitan el canal de YouTube también podrán verlo. Porque la ley de Jehová, por ejemplo, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová y los juicios de Jehová son todos un sujeto. Supongamos que todo es un sujeto. Si separamos en columnas, columna A, columna B, columna C. En columna A está el sujeto, en la columna B está el adjetivo y en columna C está el predicado. La ley de Jehová entonces es el sujeto y así podemos seguir en todo este algoritmo compositivo que ya manejaba perfectamente el rey David. La ley de Jehová es perfecta, ¿cierto? Ese es el adjetivo, es perfecta. Y el predicado
que convierte el alma. Tan poderosa es la palabra de Dios que hace que nosotros podamos ser convertidos, ser transformados desde nuestro interior. Y siempre desde nuestro interior. No desde afuera para adentro, sino desde adentro hacia afuera. El testimonio de Jehová, entonces, es el sujeto. Nuevamente, el adjetivo es fiel. Fiel, si un testimonio es fiel, significa que aunque haya pasado de una mano a otra mano, se mantiene digno de confianza. ¿Se entiende? Estamos perfectos. Y este testimonio que es fiel hace sabio al sencillo. O sea, la persona que es más sencilla, que es más limitada, podríamos decir de forma intelectualmente hablando, termina sabio atendiendo a las palabras de Dios. Todos tenemos esperanza, gracias a Dios. El mandamiento de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Cuántos de nosotros, ¿A cuántos de nosotros nos alegra obedecer los mandamientos de Dios? Es fácil, ¿cierto? No es tan fácil como parece. Pero sin embargo, cuando uno haya dulzura, y que es el remate de esta estrofa, podríamos decir una especie de semi-estribillo, nosotros podemos reconocer que realmente cuando nosotros entendemos cuán maravillosas son las palabras de Dios, van a ser deseables, y más deseables que el oro, que mucho oro afinado, y más dulces que la miel, saliendo directamente del panal. Estos versículos exaltan entonces las cualidades de la instrucción de Dios como palabra de Dios para el ser humano. ¿Cierto? La ley, entonces, en el contexto antiguo, era la Torá, la instrucción, el conjunto de normas que regían al pueblo de Israel. En nuestro tiempo, como ya tenemos toda la revelación y el canon se terminó, tenemos el Antiguo Testamento completo, tenemos el Nuevo Testamento completo. Entonces, la instrucción sigue siendo la misma. A saber, la palabra de Dios es revelación mediante la cual Dios se nos muestra a nosotros, ¿cierto? Y nos guía hacia una vida de victoria, una vida de rectitud, una vida en la que nosotros podemos ser, una vida en la que nosotros podemos encontrar nuestro sitio en el mundo. Recordemos de nuevo el Salmo 8:3. Cuando decía, ¿quiénes somos nosotros para que el creador de todo el universo nos visite? ¿Quiénes somos nosotros para que Él se acuerde de nosotros? Ya sabemos que somos preciosa posesión suya y lo hemos ido aprendiendo a través también de ir hojeando las palabras de esta palabra de Dios, de estas hojas de la palabra de Dios. Y en este apartado nosotros cuando hablamos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento y que la Biblia y la ley de Dios es como una unidad completa, podemos decir perfectamente que hay una cierta cantidad de manuscritos que superan por mucho a cualquier escrito antiguo. Podríamos decir eso, podríamos hacer, no sé, un estudio minucioso de todas las estadísticas que hay con respecto a esta materia. A cómo, por ejemplo, también hay diferentes traducciones que llegaron desde los originales hasta nuestros días, por ejemplo. Y todo el viaje y cómo se ha dispersado por todo el planeta, como nos mostraba también Patricio hace un rato, podríamos también abocarnos a eso. También podríamos decir toda la documentación extrabíblica que nosotros tenemos para confirmar o para validar lo que aparece en las páginas de la Biblia, llámese arqueología, llámese filosofía antigua y cualquier tipo de historia de pueblos cercanos que corroboran también lo que está escrito en nuestros libros. Podríamos recurrir a todo eso, ¿verdad? Porque está. Pero finalmente esto es una convicción. No podemos dejar de pensar en esto como una convicción interna del corazón, al margen de toda la evidencia que existe, porque existe nuestro creador, nuestro hacedor, nuestro Dios tan maravilloso, nos invita entonces a viajar por las páginas de la Biblia
y a conocer su plan redentor y a aprender sabiduría. Ahora, ¿está toda la palabra de Dios, está toda la revelación revelada? Les hago una pregunta. Hemos abordado dos revelaciones, la revelación natural y la revelación especial. La revelación natural es la creación que nos dice que hay un creador. La revelación especial nos dice que hay una palabra especial, una palabra escrita por la cual nosotros nos debemos regir. ¿Está completo eso o falta algo? La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Estaba al principio, ¿verdad? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Y aquí nos vamos a la tercera estrofa. La tercera estrofa del Salmo 19, desde el versículo 11 al versículo 14, nos habla de la necesidad humana. Y que observando la ley en búsqueda de redención, no iban a llegar muy lejos. Por ejemplo, ¿podemos ser salvos solo guardando la ley? Nosotros tenemos el diario del lunes, ¿verdad? Nosotros ya sabemos lo que pasó después de los 400 años de silencio y aparece Cristo en escena, cambia todo lo que ellos conocían, les hace una revolución en el momento, por decirlo de alguna manera, por supuesto, no estoy hablando ni estoy a favor de las revoluciones, pero sí vino a revolucionar los corazones. Jesús, entonces, es la revelación que faltaba, esa revelación especial de parte de Dios. Por ejemplo, si vamos a Romanos, podemos ver, pero ahora, Romanos 3:21 estoy leyendo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Básicamente, ¿qué es lo que nos dice esto? Que antes de que viniera Jesús, ya se estaba pensando, ya se estaba hablando de que iba a haber una justicia futura de Dios y que esa justicia futura de Dios iba a ser personificada en un hombre. Y ese hombre es nuestro Salvador. Justificados pues por fe, tenemos 5:1 y 2 de Romanos. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Recordemos, por ejemplo, cuando Hebreos habla de que hablando Dios de muchas maneras, a través de la Biblia, a través del Antiguo Testamento, a través de los profetas, a través de todos los rituales, nos presentaban una figura de lo que iba a ser Cristo. ¿Se acuerdan que a través del estudio del Evangelio de Juan nosotros hemos podido reconocer ciertos rituales que nos presentan a Cristo? Por ejemplo, hablábamos de la fiesta de los tabernáculos, hablábamos de la Pascua, y cada una de esas fiestas nos llevan a Cristo. ¿Por qué? Porque más encima Cristo, al momento de, no sé, de prender las lámparas en el templo, en el tabernáculo, Él llega y se para y dice, yo soy la luz del mundo. Por ejemplo. Entonces ellos tenían esa figura marcada en la cabeza. En la explanada del templo de Jerusalén se veía desde lejos esas luces que alumbraban. Y Él dice, yo soy la luz del mundo. Por eso es que los fariseos agarraban piedra y querían apedrearlo. Porque para ellos se estaba haciendo Dios cuando decía yo soy. Eso lo sabemos, lo hemos estudiado. Y varias referencias del antiguo tiempo entonces nos presentan a la palabra encarnada, al verbo de Dios, al logos expresado en Juan 1, la imagen del Dios invisible. Porque Jesús es la revelación suprema. Mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Jesús, Cristo, murió por nosotros. Si el hombre necesitaba salvación, tenía que venir un Salvador. ¿Se acuerdan en Mateo 1:21 qué es lo que le dice el ángel a María? Y te nacerá un hijo y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a todo el pueblo. ¿Cierto? Salvará al pueblo de sus pecados. Sin la iniciativa de Dios nuevamente, el hombre estaría perdido. Y ahora, por medio de Jesús, nosotros podemos alcanzar la salvación y poder tener paz con Dios. Es Jesús quien nos hace justos.
Y para poner un detallito, no sé, pintar algo, Jesús significa Jehová salva o Jehová es salvación. Por eso el ángel dijo de esa manera. Hay un juego de palabras ahí muy interesante que se puede ver en hebreo, mas no necesariamente se puede registrar en nuestras Biblias contemporáneas. Ahora, todo esto que hemos hablado, toda esta vuelta larga que hicimos, que pasamos desde la ley del antiguo tiempo, visitamos a algunos de los profetas y llegamos a Cristo, nos volvemos entonces a ver todo en una perspectiva ahora al ver la tercera estrofa del Salmo 19, que dice, tu siervo además es amonestado con ellos. ¿En qué? En los mandamientos, en la ley, en los preceptos, en todo lo que vimos más anteriormente. En guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Cierto? Y podemos seguir. Y al final, el remate, nuevamente, es que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Aunque la ley no salva, ¿cierto? Quedamos de acuerdo que la ley no salva, ni podía salvar, proveía en el Antiguo Testamento un camino perfecto para que el pueblo hebreo pudiera acercarse a Dios. Pero la ley en sí misma no salvaba a nadie. Y la observancia externa de la ley mucho menos. Vemos a los fariseos y a los saduceos, por ejemplo, y a los escribas. Jesús también muy creativo, le ponía interesantes sobrenombres a los fariseos y a los saduceos. Nubes sin agua, sepulcro blanqueado. Hay que ser creativo de verdad para colocar ese tipo de apodos. Pero volviendo al Salmo 19, la respuesta entonces a esta revelación, tanto natural como también la revelación a través de la palabra del Señor, podemos ver a un siervo que es comprometido, a un siervo que es consciente de su naturaleza. Al decir, por ejemplo, preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. A ser humilde, a ser íntegro. Es difícil, es muy difícil alejarse de la soberbia. Es muy difícil ser humilde, sobre todo en estos tiempos. ¿Están de acuerdo? A algunos es más fácil, a otros más difícil. Pero normalmente es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, con toda la tecnología que tenemos, con toda la información que tenemos a nuestro alcance, cada uno de nosotros perfectamente podría ser no sé, maestro, tener una liga en la que se aprenda la palabra de Dios o lo que sea, ¿cierto? Pero la soberbia nos corroe continuamente, nos aleja del foco, viene a pegarnos la tranca y nos aleja en realidad de lo que es la observancia real, la limpieza del corazón. Si nosotros nos centramos en cosas y empezamos a decir, no sé, mira esta otra, que lo que hizo, mira este otro, lo que está haciendo, también empezamos a envenenar nuestro corazón. Y aunque eso no es soberbia, sí es una falta de humildad también. El propósito de Dios entonces en la ley fue guiar al pueblo judío. Y aunque no constituía un plan de salvación propiamente tal, fue dada para hacer consciente al pueblo de su pecado. Era un espejo. Pablo habla acerca de que la Biblia era como un espejo, donde uno podía mirarse a sí mismo y ver que nos falta. Y ver que sin Cristo nada podemos hacer. Recordemos Juan capítulo 15. Entonces, en ese contexto, en esta búsqueda de piedad por parte del Señor, en esta búsqueda de que no se enseñoree de mí la soberbia, que yo quiero mantenerme humilde, que los dichos de mi boca sean gratos y que la meditación de mi corazón también lo sea, Jesús irrumpe nuevamente en la escena de los fariseos, por ejemplo, y ellos tenían una observancia externa de la ley que no era lo que ellos sentían en su corazón. Y ese era el gran problema que tenían ellos, porque ellos eran puras apariencias. Por ejemplo, si vamos a Juan capítulo 5, 39, dice, escudriñad las escrituras,
porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y el versículo 40 dice, pero no queréis venir a mí, no queréis venir a mí, fuente de agua viva, fuente de vida eterna. Ellos querían todas las bendiciones de la Torá, querían todas las bendiciones de Dios, pero sin pasar por la mayor bendición de Dios, que es su propia salvación. Y a veces nosotros queremos eso también. A veces nosotros queremos que Dios me bendiga, que Dios me ayude, que Dios me guarde, que Dios me proteja, pero yo no estoy ni ahí con seguir la ley de Jehová. ¿Por qué? Porque es para el antiguo tiempo, no es para nosotros. Ahora nosotros vivimos en un tiempo de gracia y todo lo que nosotros podamos hacer y lo que queremos hacer, lo podemos hacer. Total, somos libres en Cristo y todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y sacamos una sarta de excusas y excusas. Pero nuevamente, el siervo busca ser comprometido. El siervo busca ser consciente de su propia naturaleza. ¿Cuál es nuestra propia naturaleza? Que somos hombres caídos, ¿cierto? Somos regenerados por medio del Espíritu Santo, pero seguimos siendo caídos. Que seamos humildes y que seamos íntegros. Al final terminamos con el postludio y ahora sí que estamos terminando. Perdón por extenderme más, pero para ser bien sincero, compacté un montón y dejé un montón de cosas de lado. De hecho, hoy día saqué varias páginas en la mañana, porque uno es así. Max se ríe porque sabe que está bien. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, dice el postludio. Dos niveles bien marcados, ¿ah? Tanto el exterior, tanto lo que se ve, como también nuestro corazón debe estar en una completa armonía. No pueden estar separados, no podemos estar lejos de lo que se pide de nosotros. No solo se trata de hablar bonito, se trata de vivir en el interior, en nuestro corazón, una continua meditación de lo que es la revelación de Dios y que eso se haga evidente a través de nuestro propio testimonio. Porque nosotros podemos hablar lindo, nosotros podemos prepararnos, podemos tener una pauta, podemos, no sé, citar la Biblia. Total, la Biblia se predica a sí misma, no es necesario que nosotros estemos comentando muchas cosas. Por ejemplo, pero si en nuestro corazón no está lo que en nuestros labios abunda, entonces simplemente somos una apariencia, tenemos una máscara. Y Dios nos libre de eso también. Hipócritas, le decía Jesús a los fariseos. Que Dios nos libre entonces de ser hipócritas. Que lo que haya en nuestro corazón sea lo que sale de nuestros labios. Y no al revés. Recuerden, la ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué? Porque convierte el alma, el hombre interior. No vamos a hablar de que hay dicotomía, tricotomía, de que somos alma, cuerpo y espíritu, o que somos cuerpo y un ser inmaterial. No vamos a hablar acerca de eso, porque eso es enredarse en temas que para la congregación no son tan relevantes. Pero sí vamos a decir que hay un hombre interior que debe ser alimentado con la palabra de Dios y que eso debe verse cada día en nuestras vidas.